para todo el auditorio de Radio Fórmula Tabasco y de Grupo Presente Multimedios. Tenemos una cobertura especial en el marco del encuentro de televisión pública que se celebra en el estado de Tabasco, en donde, bueno, pues se reúnen prestigiadas personalidades del ámbito periodístico, escrito, electrónico y sobre todo de televisión. Ileana Pineda y Gabriela Isa, tenemos ya la primera entrevista. Ileana. Así es, Gabriel, tenemos el honor, porque la verdad, en lo personal para mí es un honor entrevistar hoy a Ignacio Ramonet. Él es director del periódico Le Monde Diplomatique. Está aquí en Tabasco. Verdaderamente, cuando yo supe que venía usted, dije, tenemos que ir a platicar con él. Qué bueno. Toda una institución del periodismo, toda una institución como activista social. ¿Cómo está? Pues muy bien y muy contento de estar en Tabasco, la primera vez que venía a Villahermosa. El papel de los medios de comunicación hoy en día, la televisión pública en este caso, que es lo que estamos aquí todo el mundo celebrando y conociendo. ¿Cómo ve usted el papel de los medios de comunicación en estos momentos, en estas condiciones sociales en las que se encuentra el mundo globalizado? Bueno, los medios de comunicación curiosamente están viviendo un doble momento. Digamos, están viviendo un momento muy excepcionalmente positivo, porque hay toda una serie de cambios tecnológicos que hacen que hoy la comunicación pues la practicamos todos, muchas personas cada vez más, por ejemplo se calcula que más o menos un tercio de la humanidad, digamos 2.500 millones de habitantes, usan internet cotidianamente. Por otra parte, cada vez más las personas tienen teléfonos inteligentes, que llamamos teléfonos inteligentes, pero son puros ordenadores, computadoras. Son computadoras que permiten tener una capacidad de difundir la voz, la imagen animada, etcétera, al planeta entero, ¿verdad? Entonces, esto por una parte es muy excepcional, muy positivo, una serie de cambios muy importantes, pero por otra parte está creando una confusión y también está creando una crisis profunda en algunos sectores de la comunicación ya establecida, en particular en la prensa escrita. La prensa escrita está viviendo probablemente su peor momento de su corta historia. La prensa escrita, digamos de masas, tiene una historia corta de más o menos 150 años, y nunca ha vivido un periodo como eso. Estamos asistiendo a lo que podríamos llamar una gran extinción de la prensa escrita, ¿verdad? Están desapareciendo decenas y decenas de periódicos prácticamente cada año y no sabemos cuándo se parará esa desaparición de la prensa escrita. Lo mismo el libro, por ejemplo, el libro, lo escrito impreso, el libro está amenazado también por el auge de la lectura electrónica, ¿verdad? Por el auge de las tabletas de lectura, etcétera. Entonces, por una parte hay un momento muy interesante, por otra parte más complicado. Y esto se dobla de problemas políticos también y económicos, porque la comunicación o la información hoy es una materia prima. Es quizá la materia prima más rentable del mundo, más rentable que el petróleo, más rentable que el gas, más rentable que el oro. ¿Por qué? Porque es lo que más se intercambia en este momento, ¿verdad? Entonces las grandes compañías, fíjate, la transacción más importante en bolsa en Estados Unidos es la que acaba de ocurrir entre Vodafone y Verizon, ¿verdad? Por 130.000 millones de dólares. ¿Y qué venden esas empresas? Venden lo que tú comunicas cuando llamas a tu mamá o llamas a tu novio, etcétera. Eso es lo que venden. Es decir, esa información, esa comunicación tan banal. Hoy llega uno a un aeropuerto, lo primero que ves es una pantalla diciendo no te olvides de llamar a tu mamá que está preocupada por una empresa de telefónica, evidentemente. Entonces vemos que la comunicación es una materia prima estratégica también, porque cuando tú llamas a tu mamá, pero a veces puedes llamar a otras personas, entonces la NSA norteamericana se interesa por tu conversación, y entonces tienen todo un sistema de espionaje que acabamos de descubrir gracias a Edward Snowden, que es para espiar no tanto a nosotros, pero para espiar a nuestros gobernantes, al presidente, a los ministros, a los ejércitos, etcétera.
y espiar a todos nosotros en la medida en que podemos en algún momento ser más o menos sospechosos. Entonces estamos en un momento que es a la vez muy exaltante y también muy preocupante, porque estamos en el mundo de Orwell, ¿verdad?, por una parte, y estamos en el mundo de esta comunicación tan estupenda que tanto nos fascina a todos. ¿Hacia dónde debieran ir las nuevas tendencias en materia de comunicación? Con este movimiento tan vertiginoso, con estos movimientos incluso políticos, sociales, ¿hacia dónde deben de ser dirigidos? Por ejemplo, los periódicos, la televisión no pública, la televisión privada y la misma radio, desde tu perspectiva. Bueno, la cuestión que se puede plantear es la televisión misma. Yo pienso que se va a ver afectada, se está viendo ya afectada por el cambio tecnológico en proceso. Prácticamente hoy todas las estadísticas demuestran que en los países desarrollados, en las grandes ciudades, digamos desarrolladas, los jóvenes de menos de 25 años ya no ven televisión. O ven televisión pero de una manera muy diferente, porque la ven en su computadora y la ven a horarios diferentes, porque la ven cuando quieren. Entonces nos podemos preguntar, ¿seguirá existiendo el televisor de salón como digamos, elemento fundamental, aglutinador de la propia familia, como existió? Ya podemos decir que en muchas ciudades eso ya no existe, ¿verdad? Porque las tecnologías van muy rápido. Mira, lo que más se ha derrumbado desde el punto de vista tecnológico no son la prensa escrita ni el televisor, como lo estamos diciendo aquí, pero los mensajes de texto. Por ejemplo, los mensajes de texto se han absolutamente derrumbado. Los SMS, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo comunica mediante WhatsApp. Y la subida de WhatsApp en este último año es absolutamente espectacular, ¿verdad? Y algo que parecía tan moderno como los mensajes de texto, que todo el mundo utilizaba, pues prácticamente están desapareciendo. Mira, cuando surgió Facebook, estábamos en pleno apogeo de MySpace, no sé si te acuerdas. Todo el mundo utilizaba MySpace. ¿Quién utiliza hoy MySpace? Y MySpace era un fenómeno sociológico estudiado por los sociólogos de la comunicación, diciendo es un mundo nuevo que está apareciendo. Date cuenta de que todo de lo que estamos hablando, los teléfonos inteligentes, Facebook, Twitter, WhatsApp, todo eso no tiene más que 5 años. Esto ha ocurrido, acaba de ocurrir, ¿entiendes? Internet tiene 20 años, o sea que estamos en el primer segundo de la historia de Internet. Es decir, que cuando tú dices qué va a pasar, evidentemente no lo sabemos, no lo sabemos, evidentemente, porque estamos en el primer segundo, el primer minuto de esa historia que está empezando y que probablemente tiene, evidentemente, siglos ante ella. Igual que la imprenta tuvo siglos ante ella y nadie pensaba que algo como la imprenta podía entrar en convulsión, ¿verdad? Cuando vemos que ahora sí está entrando en convulsión, durante 5 siglos, 6 siglos. Los fenómenos sociales, los movimientos sociales que están teniendo voz a través de los medios de comunicación en el Internet, por ejemplo el portal de rebelión.org que usted escribe ahí en este portal, que es un foro social. Claro. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Bueno, los movimientos sociales en particular se han desarrollado muchísimo gracias a las redes sociales. Últimamente hemos visto, por ejemplo, toda la nueva generación de redes sociales, Facebook, Twitter, han acelerado el movimiento. Si hay algo que sociológicamente ha ocurrido en el planeta en estos 2 últimos años, es una especie de rebelión general de la juventud. Ustedes han tenido aquí el movimiento Yo Soy 132, ¿verdad? Pero igual ha habido los estudiantes chilenos, igual ha habido un movimiento en Colombia de misma intensidad, en República Dominicana. Bueno, no hablemos de los indignados españoles, los jóvenes coreanos, etcétera, y los jóvenes árabes que tumbaron varias dictaduras. Todo esto sin organización política, sin dirigente político, sin programa, eso era impensable en otro tiempo. Es decir, evidentemente hoy hay una aceleración, no quiere decir que eso permita la conquista del poder, porque hemos visto que no ha ocurrido, pero ha permitido la expresión, digamos, de un descontento. Y ese descontento antes no se podía expresar de esa manera, se podía expresar de otra manera o no se expresaba. Porque algo que ha sorprendido muchísimo es que mucha gente pensaba
que las juventudes de hoy estaban como amorfas, que no les interesaba la política, que estaban metidas en el ordenador todo el día y solo se interesaban por los juegos vídeo, los videojuegos, o que se interesaban por las redes sociales, pero no y de repente surge una generación entera a la calle a protestar por temas absolutamente fundamentales: la educación, los medios públicos, la democracia, etcétera, cosa absolutamente importante en una sociedad, ¿verdad? Bien, entonces vemos cómo los movimientos sociales hoy se nutren de esto, pero evidentemente también tienen que aprender a gestionarlos, ¿verdad? ¿Cómo percibes a México desde el exterior, desde tu trinchera? Absolutamente con un gran dinamismo. Evidentemente, un país que hoy tiene 120 millones de habitantes, un país con una juventud indiscutiblemente muy abierta, un país con grandes desigualdades, pero que estas desigualdades son motivo precisamente de debate político importante. Creo que México está en un momento muy interesante, pero quizá yo diría que es un momento interesante porque toda América Latina está en un momento interesante. Y lo que está ocurriendo últimamente es que México se está articulando más a América Latina y por consiguiente participando de esta dinámica que hace que América Latina es casi lo más dinámico que hay a escala internacional, ¿verdad? Aunque venga de una situación mucho más difícil, pero es un continente ampliamente pacificado, democratizado y con un crecimiento económico muy importante, y ahora con una población urbana, educada, formada, que va a sorprender. Yo pienso que el siglo XXI va a ser el siglo de América Latina y México juega un papel fundamental. Ya para terminar, porque nos están haciendo señales que terminemos esta entrevista, se acaba el tiempo. A 20 años del foro aquel que hizo en Porto Alegre. No, a 12 años. 12. Fue en el 94. En el 2001 fue el primero. ¿Cómo? Empezamos el siglo con el Foro Social de Porto Alegre. ¿Qué resultados ha visto después de eso? Bueno, muchísimos. Fíjese, cuando lanzamos el foro no estaba Correa en el poder y estaba dando un curso en el Foro Social Mundial. No estaba Evo Morales en el poder y estaba dando un curso en el Foro Social Mundial. No estaba Lula en el poder y vino al Foro Social Mundial. El único que estaba en el poder era Chávez. Pero los demás, Fernando Lugo, por ejemplo, que bueno, fue derrocado después con un golpe de Estado, pero Fernando Lugo estaba entre los asistentes con nosotros allí en el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial fue una educación para plantearse problemas frente a la globalización, y ha sido también una manera de decir a la sociedad: los problemas hay que verlos por abajo, pero también cuando conquistamos el poder podemos ayudar desde arriba. Y si lo de arriba y lo de abajo se articulan, cambiamos la sociedad, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Ramonet, por haber platicado con nosotros. Gracias. Volvemos, vamos a hacer una pausa.